Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, marzo 3 del año 2024. ¿Cómo se va pasando ya el tiempo? Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil y Suecia. Estos son nuestros titulares. Comunidad Productiva y Unidad Cultural. Celebrado Día del Periodista por el Colegio Nacional del Periodista y de la Segunda Vicepresidencia del Senado de la República. Salvatore Mancuso y sus confesiones en Colombia. Falleció José Alberto Posada Echeverri, ojo que lleva otro apellido, no es el del cantante. Representante además, era la Cámara por el Pacto Histórico, además periodista y comunicador social. Finalizó la Recopa Suramericana entre los equipos Fluminense y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ejército de Liberación Nacional liberó retenidos. Petro en Anato 2024. Oiga, llamado el embajador de Israel, de Colombia en Israel, Flor de Inírida con el COP16. Miles de cuerpos en fosas comunes en Colombia. Milei amenazó con nivelar las cuentas fiscales con discurso chantajista en Argentina, tanto a diputados como a gobernadores que estaban presentes en el evento. La proyección en el G20 y el revuelo fascista de Bolsonaro en Brasil. Parlamento húngaro dio luz verde y ahora Suecia. Puede ver el final del proceso, pero el final, ojo pelao. Así pues, querida audiencia, el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 3 de marzo del año 2024, entramos ya de lleno en nuestro noticiero y qué mejor que ingresar por las palabras o por la parte que el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, decía precisamente allí en el Congreso Nacional de Municipios, porque no fue en otro planetoide, o en el terroide de mi querida Locombia, aquí entre nos, que no nos vayan a rinrinear por ahí. Él decía, y dijo, comunidad productiva y unidad cultural, entre otros. Claro que mejor que vayamos y le escuchemos a él mismo, porque dirán que la suspicacia, que él no dijo eso, entonces veámosle. Hacia adelante. Y también es local. Cada uno de ustedes puede hacer una granja solar, nosotros le ayudamos donde hay sol, obviamente. En el Pacífico es más difícil. Cada uno como alcalde puede comprar 200 hectáreas. No importa que no sea en la ciudad. Nosotros ayudamos a poner ahí los paneles solares para llenar esas 200 hectáreas. La tecnología que ya está inventada, y el municipio se convierte en un municipio generador de energía limpia. En lugar de pagar por el alumbrado, le pagan. Y si es para la comunidad, para la ciudadanía esa energía, la tarifa se desploma. ¿Qué sería del Caribe si cada alcalde y alcaldesa caribeña decide entrar a este programa? ¿Ustedes creen que tendrían las tarifas más altas de América? Se cae de una vez la tarifa de la energía eléctrica en el Caribe de Colombia, y en el Caribe donde más sol hay. Donde más sol hay. Nosotros queremos que ustedes nos ayuden en ese programa. Ya en este momento hay 3.500 comunidades energéticas configuradas en Colombia. Un cabildo indígena o una junta de acción comunal, un barrio, un edificio, puede ser una comunidad energética, una casa, si se quiere. La familia se transforma en comunidad energética. La familia va a tener cambios porque al haber fibra óptica, conectividad y saber en un hogar, la familia no es simplemente el lugar a donde se llega a descansar, sino que la familia se convierte en unidad productiva y cultural. Aquí me voy juntando con los evangélicos que hablan, porque la propuesta nuestra fortalecería la familia bajo las condiciones del siglo XXI, como unidad productiva y unidad cultural. Ojalá sin poderes internos y violencias, pero este es otro tema de discusión. Comunidades energéticas, comunidades de conectividad, crédito del Estado para ello y una ayuda
desde aquí, desde la nación, desde ese triste y frío Palacio de Nariño, no se puede convocar la organización. La organización se convoca en el territorio. La pueden hacer las fuerzas políticas, claro, si quieren, pero las fuerzas políticas están muy acostumbradas a otros menesteres, como en qué lugar voy de la lista, y no al de la organización de la comunidad. Por eso el alcalde y la alcaldesa aquí se nos pueden volver el aliado fundamental. Comunidades vivas organizándose a través de conocer el mundo, a través de producir, a través de generar limpiamente para salvar la vida en el planeta. Comunidades vivas y con poder. Esa es la nueva democracia que yo propongo. Bueno, creo que ahora sí me extendí demasiado, entonces gracias por haberme escuchado y nos veremos en 3 meses. Muy amable. Ahí teníamos precisamente al presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, allá en el Congreso Nacional de Municipios, porque no se los mandó decir, se los digo. Oiga, y también esta semana se ha dado algo muy bonito. Mientras el canibalismo por parte de propios humildes, aquellos también que van a pata como usted o como yo, jadeantes, sudorosos y a veces hasta con hambre, nos hacemos codazos, nos hacemos patadas y de toda la zancadilla más cruel. El más aberrante canibalismo entre propios miserables muertos de hambre también. Esta semana al J. Manuel Arango C., a su noticiero Radio Clarín de Colombia y a Clarín de Colombia nos invitaron allá en el Congreso de la República, en el Salón de la Constitución, donde están los pesados. La esencia, la nata, aquellos peces pesados que hacen las leyes, que usan otras expresiones de adjetivo calificativo para ellos, pero para mí solamente son unos funcionarios del pueblo que a través del voto se hicieron elegir. Pero bueno, esta vez a merced del Colegio Nacional de Periodistas y de la segunda vicepresidencia del Senado de la República, nos han invitado a participar de la celebración del Día del Periodista. Esto para nosotros fue un rato muy agradable. Toda vez que siempre hemos sido estigmatizados y ve ahora quienes nos invitan, mientras que otros nos hacen el feo, otros miserables, peor que yo. A esta vez nos han invitado. Y por eso quiero compartir con ustedes cómo fue parte de este momento. Ahí vamos. Del Colegio Nacional de Periodistas, la más cálida bienvenida. Qué grato y esperanzador es tener ahora y aquí tantos amigos, tantos colegas, tantos hermanos y poder saludarlos de manera fraternal después de los que exaltamos. Interviene el presidente del Consejo Nacional de Periodistas Seccional Bogotá. La importante labor de los comunicadores y tratamos de manera humilde, pero con todo nuestro entusiasmo, aplaudir sus logros. En un país donde cuesta tanto trabajo reconocer los sacrificios y éxitos de los demás, celebramos la generosidad de quienes han hecho posible esta significativa recepción. En este tiempo en donde todos son restas y ultrajes, donde parece lícito agrupar a los emisarios de la ruina en insensatos ejércitos, ideologías feroces, mentiras letales o dogmas petrificados, el oficio del periodista cobra vital importancia y su compromiso ineludible con la verdad, la objetividad y el limpio el ejercicio del lenguaje se levanta con su escudo y su coraza en defensa de los que reclaman sus derechos y no toman partido por los que a cualquier precio se empecinan en eternizar sus privilegios y prebendas. En Colombia ni en el mundo se dimensionan en los términos debido esta labor y en muchos otros casos el sacrificio noble y valiente de estos profesionales. Por eso hoy hacemos el merecido reconocimiento
a quienes con su pluma, voz y cámara iluminan la oscuridad. Ahí el doctor Didier Lobo, segundo vicepresidente del Senado de la República de Colombia, ante los periodistas que fuimos invitados este día a la celebración, 29 de febrero, celebración del Día del Periodista. Desafían la injusticia y nos mantienen informados. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias. Clarín de Colombia. Muchas gracias por la atención para el Congreso. Gracias a usted por la bienvenida que me hace dejado. Le rogamos, asistentes, tenemos algo por ahí que nos dice dónde está para que ella se vaya conectando desarrollando a través de la... A continuación, Y acá luchando por presentamos la palabra del senador, presidente. Que los pobres también tomamos vino, dijo Carlos Gaviria, ¿sí o no? También podemos estar allí en aquellos pedestales. Y no necesitamos de hacer cortesía, Lambert, ni prestarnos para comisión de aplausos con nadie. Cuentan no solamente con el afecto y con el aprecio que nosotros les damos como reconocimiento a su labor, a su empeño, a su acompañamiento, a su esfuerzo por señalar las verdades, a su capacidad de decirnos las críticas cuando nos favorecemos y también al favor que nos hacen cuando celebran con nosotros los pequeños o grandes éxitos. Bueno, ahí teníamos precisamente la presentación de lo que fue una partecita de lo como ocurrió aquel día del Día de los Periodistas. Saúl Ignacio Peláez, adelante, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Durante esta semana es muy significativo por la llegada de nuevo a Colombia en calidad de deportación desde los Estados Unidos de Salvatore Mancuso, uno de los principales líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y que en su momento fue trascendente por la participación propia en el Senado de la República por allá en los años 2004 y 2005 y que de todas maneras fue uno de los adalides del discurso uribista del momento y de la incorporación de casi una mayoría entera de senadores y representantes a la Cámara allende a sus propuestas y a sus prácticas. Al llegar de los Estados Unidos de cumplir sus respectivas condenas por narcotráfico y otros delitos conexos a estos, Salvatore Mancuso va a tener que responder ante la justicia colombiana también por varios delitos de narcotráfico, por varios delitos de conspiración para producción, exportación de los alcaloides, pero también tendrá que responder ante la justicia ordinaria, ante la justicia para la paz y ante la JEP, y eso es muy importante. Las indicaciones relacionadas con múltiples homicidios durante los años 2002 hacia el 2010 en especial y muy relacionado con los falsos positivos. Esperamos que, como él mismo dice, le permitan a él mismo pronunciar toda la verdad que aún está oculta, toda la participación de toda la clase política y empresarial colombiana para esclarecer mucho más los falsos positivos y otra clase de homicidios y masacres selectivas que se hayan hecho en honor a la refundación de la patria, como lo quisieron considerar en su momento las Autodefensas Unidas de Colombia, de la cual él hizo parte en conjunto con los familiares Castaño Gil. De todas maneras, hay mucho de pendiente y estamos a la espera de que comience el verdadero ventilador para igualmente mucha gente tan preocupada, tan muerta del miedo de que él hable, pero de todas maneras la verdad prevalecerá por sobre todas las cosas. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Ya, entonces ahora, cuando ellos son los que están autoconfesándose, decía alguien, confesión de parte, relevo de pruebas, y precisamente allí es como de parte, porque él fue el autor, claro, pero también porque estuvo orquestado desde alguien de presidencia de la Republiqueta para esos momentos, ¿no?
Claro, entonces como ahora él es el que está cantando y canta muy bonito junto con otro que llaman Macaco y otros por ahí, más lo que está revelando también por ahí un señorcito capturado la semana pasada del CTI, las complicidades con alguien más. Entonces ahora sí salen a decir los que aupaban toda esta manada de crímenes, de descuartizamiento, de destripamiento, de desplazamiento y de todo tortura, dolor en mi querida República de Colombia, ahora salen a decir que no son creíbles las confesiones de ellos porque ellos son criminales. Ah, pero cuando ellos en el poder y estos señores criminales, entre comillas, justiciaban a mi pueblo por el delito, entre comillas, defensores de derechos humanos, entonces ellos eran los buenos y nosotros los malos. Y ahora porque ellos están cantando, porque su pecado, su conciencia los acobarda, los atormenta y dicen lo que deben de decir, entonces son los malos. Bueno, gracias, Saúl Ignacio Peláez. Y ahora nos regresamos, pero para Argentina, nos vamos para Argentina, donde está ocurriendo algo muy... el Milei tiene ahí en vilo inclusive a los mismos que sufragaron por él. Oiga, y está pensando este carajo casi que dar un golpe de Estado. Si lo que él piensa hacer allá en el Salón de Diputados y ante gobernadores y diputados, que lo hicieron en el Perú, que lo hicieron en Bolivia, que lo hicieron en Honduras, con Zelaya, que así nada más pensar a Gustavo Francisco Petro Urrego en Colombia, ay carajo, si habrían sonado los sables, las charreteras y ya las marchas y las protestas porque la dictadura es muy cruel en Colombia. Pero como en el Perú, en Bolivia, en Brasil, en Honduras y ahorita en Argentina, estos defensores de, entre comillas, de la democracia no dicen nada. Oiga pues, Milei amenazó con nivelar las cuentas fiscales en Argentina, con o sin el apoyo del sector político porque le vale carajo. Y lo dijo, y seguro que lo cumple. Y nadie, sí están los grandes medios de la desinformación calladitos, fieles a los sublegados. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Lo escuchamos, Alberto. Argentina inauguró las sesiones ordinarias del Congreso para el año 2024. Llegó a un edificio totalmente vallado, con una seguridad policial y de fuerzas nacionales de más de 5.000 efectivos que mantuvieron a raya a un gran número de manifestantes que habían concurrido a repudiarlo y sin apoyos propios en la calle que separa la Casa de Gobierno del Congreso. En el recinto repitió sus propuestas de campaña, mintió con datos estadísticos de fácil comprobación, como el absurdo cálculo de haber recibido un gobierno con una inflación anual proyectada en 17.000%, cuando lo que recibió fue aún la altísima cifra del 142%. Mintió reiteradamente al acusar a los gobiernos anteriores, incluso de los tremendos aumentos de precios de sus 2 meses de gobierno por la desmesurada evaluación y quita de controles, hasta la no entrega de medicamentos a los enfermos de cáncer, decisión de su gobierno. Reiteró sus ataques a la izquierda, al kirchnerismo, al Estado, que afirmó lo reducirá al mínimo posible. Recitó el discurso de Milton Friedman, cuyas políticas se aplicaron en el Chile de Pinochet, haciendo una defensa a ultranza de su programa basado en más capitalismo, la defensa de la libertad y la propiedad privada como eje de su mandato. Me pregunto, ¿libertad para convertir en esclavos a los trabajadores? Amenazó con que va a nivelar las cuentas fiscales con o sin apoyo de la política, que acelerará cuando no le aprueben las medidas que plantea utilizando los recursos del Ejecutivo, y entre algunas medidas anunció que cerrará la Agencia Oficial de Comunicación del Estado, la tradicional agencia de noticias TELAM, y liberará totalmente las importaciones. Finalizó convocando para el 25 de mayo, fecha en la que se conmemora la creación de la primera Junta de Gobierno en 1810 como inicio de la gesta anticolonial y de la independencia de la colonia española. Allí convocó a los gobernadores y jefes de partidos políticos para un llamado Pacto Nacional, el Pacto de Mayo, para refundar la República con los 10 puntos básicos que él planteará. Esos puntos se basan en la inviolabilidad de la propiedad privada, la reducción del gasto público, la explotación de los recursos naturales, la reforma laboral a ultranza, la privatización de las jubilaciones, la liberación del comercio internacional, una copia literal de las 10 medidas que se adoptaron en el Consenso de Washington. De mejorar los salarios, de la caída del consumo, del aumento de los servicios públicos y de la desocupación que se produjo desde que asumió el gobierno, ni una palabra. Y mientras terminaba su alocución en las inmediaciones del Congreso,
gracias a los manifestantes y cacerolazos del pueblo. Para Radio Clarín de Colombia habló Alberto Mas. Gracias, Alberto. Así es que se habla fuerte y claro, sin temores. Y nos vamos ahí cerquitica, lo que están proyectando algunos. Oiga, los que perdieron en democracia, pataleando. La proyección en el G20 y el revuelo fascista a través de Bolsonaro en Brasil. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia. Óiganle, Bruno Lima Rocha, adelante Bruno. Adelante. La audiencia, seguimos comentando la política brasileña. En la última semana, Brasil tuvo una gran exposición por ser el local, la sede de la reunión preparatoria del G20, las 20 mayores economías del mundo, en Río de Janeiro, donde hablo yo. Y después también porque tuvimos la vergüenza de, en el 25 de febrero, tener en São Paulo un acto central nacional de los protofascistas de Bolsonaro y sus aseclas pidiendo amnistía. La parte más triste es reconocer que hay una disonancia cognitiva y, por ejemplo, de las cerca de alrededor de 185.000 personas que fueron al acto de la ultraderecha, un promedio de, mirá, el 88%, 85% están convictas que no hubo intento de golpe de Estado y que no pasó nada y que no hay ningún crimen. O sea, que Bolsonaro pide amnistía porque está sufriendo una persecución, porque no estamos en democracia, ya es una dictadura de jueces y políticos profesionales o cualquier otra pavada semejante. Y este lío interno va a seguir y vamos a acompañar. Desde Brasil para Radio Clarín de Colombia les habló Bruno Lima Rocha. Gracias Bruno, esos son pataleos de Obaya, lo de don Bolsonaro y sus seguidores. Lo mismo que en mi querida República de Colombia, aquellos que hacen marchas de protesta en mi querida Colombia, claro que asisten ellos, sus líderes y sus escoltas, con una larga gama de camionetas blindadas de que proporciona la Unidad Nacional de Protección, porque para ellos sí hay la seguridad y las camionetas y todo eso, para que abulten las marchas en protestas contra el derecho al agua que tienen los indígenas, la población en La Guajira, para que marchen contra la paz, para que marchen para volver priorizar la paz. Esos son los que marchan hoy en Colombia, los aguafiestas, los vuelvetrizas. Y así le pasa allá en Brasil a Bolsonaro y sus equipos de seguidores. Que ay carajo. Bueno, nos regresamos para Colombia. Lamentable el fallecimiento de José Alberto Posada Echeverri, ojo pelado, porque este tiene un segundo apellido que es Echeverri, para que no me digan que yo aquí dije que estaba muerto el cantante Alberto Posada. No, señor. Aquí se trata es del representante de la Cámara por el Pacto Histórico, además periodista y comunicador social. Sí, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica allá en Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Muchas noticias durante esta semana, pero una de las noticias más importantes de la misma fue el fallecimiento de José Alberto Tejada Echeverri, hoy representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Pacto Histórico. Y como podremos recordar a continuación, periodista comunitario. Es Tejada, no Posada, Tejada, hacemos la corrección al aire. Y alternativo del Canal 2, Tu Marca de la ciudad de Cali. ¿Por qué resaltó mucho el fallecimiento de José Alberto Tejada? Por la sencilla razón de que durante el estallido social del año 2021, él fue una de las voces líderes. Él fue una de las voces en las cuales resaltó lo importante de la lucha de los jóvenes y de toda la clase humilde de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca, y fue el que difundió toda la información de todos los pormenores de las marchas y las protestas de ese estallido social que se presentó en el Valle del Cauca, y él fue que se enfrentó a toda esa base mediática, tanto del periodismo como del gobierno de ese entonces, Iván Duque, y de las fuerzas militares de la época, y de
el ministro de Defensa de esa época. Arriesgó su vida, arriesgó toda su papa, arriesgó todo su honor por llevarle la verdad a la gente, por llevarle la verdad de todo lo que estaba pasando, y arriesgó todo su ser por sacar adelante este país. Por eso se le recuerda más que todo y con trascendencia a José Alberto Tejada Echeverry, que muchos de nosotros como colegas de medios alternativos y comunitarios agradeceremos de por vida, y gracias a personajes como este, el periodismo alternativo y comunitario flota de muy buena manera en todo este país. Lamentablemente un cáncer se lo fue llevando poco a poco y no pudo superar esta prueba de enfermedad. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Paz en la tumba para José Alberto Tejada Echeverry y hasta siempre. Bueno, entonces hacemos la corrección. Luis Alberto Tejada Echeverry, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, además periodista y comunicador social. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Ahora sí nos vamos para Argentina, donde nuestro colega estaba que se nos entraba antes. Ya vamos para Argentina. El discurso de Javier Milei en Argentina fue una suma de extorsiones a los diputados y gobernadores en el recinto. Así nos lo hace saber desde Buenos Aires nuestro corresponsal Leonardo Herman. Adelante, Leonardo, lo escuchamos y le vemos. Al final se realizó la apertura de sesiones del Congreso. El discurso de Javier Milei fue una suma de extorsiones a los diputados y gobernadores. Nada nuevo. El fascismo se basa en desconocer el papel del Congreso y usar todo tipo de maniobras extorsivas para llevar adelante la ley ómnibus, elemento fundamental para aplicar el ajuste y la represión contra el pueblo. Mientras todo esto pasa en el Congreso, en la sociedad se profundiza la crisis económica. Inflación, más liberalización del mercado, más quita de la coparticipación a las provincias, más cierre de programas sociales, más criminalización de la protesta social y más los tarifazos hunden a las masas en una crisis económica inédita en la historia del país. Se comienzan a ver despidos masivos en plantas industriales. La construcción ha caído. En ese contexto, las masas desposeídas, los movimientos sociales, los sindicatos, resisten por el momento de modo fragmentado. Es necesario unir todas las luchas. Es necesario un paro general para enfrentar al gobierno fascista de Javier Milei. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, les habló Leonardo Herman. Bueno, ahí teníamos precisamente a nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Argentina, Leonardo Herman. Gracias, Leonardo. Nos vamos de carrerita allí nomás, hasta Suecia. Suecia, la otrora pacifista, la neutral. Hoy está en el desespero con la urticaria de la guerra y la violencia a su interior. Desafortunadamente, por allí un país que se oponía a que el ingreso a la OTAN le ha dado luz verde. Entonces, fue justamente el Parlamento húngaro quien le dio luz verde para su ingreso, y esta hora se apresura, aparte de lo que le está ocurriendo a su interior, en lo económico, social y sobre todo en lo político, se apresura a ver el final del proceso. Ojalá que no sea muy turbio, señores suecos, sus gobernantes. Y así nos lo hace saber desde Suecia nuestro corresponsal, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. Ya el Parlamento húngaro dio luz verde el lunes y ahora Suecia puede ver el final del proceso. El primer ministro sueco admite que se siente muy bien.
Absolutamente, podemos dejar atrás un proceso en un momento en que la seguridad interna y externa son cuestiones increíblemente importantes, afirma Christensen en una entrevista. Y definitivamente más seguro, le preguntamos, ¿estamos ahora más seguros? ¿No aumenta el riesgo de que podamos vernos arrastrados en conflicto como miembros de la OTAN? No hay duda de que Suecia es más segura, pero en tiempos mucho más inciertos, afirma el primer ministro sueco. Suecia se convierte en miembro de pleno derecho. El artículo 5 de la OTAN entrará en vigor. Significa que un ataque a un Estado miembro se considera un ataque a todos. Para la defensa sueca, la membresía significará cambios importantes. Suecia formará parte de la planificación de la OTAN y se podrá especializar recursos en determinadas áreas. Estas son cuestiones que se están discutiendo ahora con la OTAN. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Bueno. Gracias José Cheo. De Suecia nos regresamos a Colombia. Finalizó la Recopa Suramericana entre los equipos Fluminense y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, que además es aparte de ser atleta y pues una cantidad de deportes, defensor de derechos humanos, periodista, reportero, corresponsal de Clarín de Colombia. Ahí lo tenemos en la narrativa nacional e internacional sobre el deporte. Saúl Ignacio Peláez desde Medellín. Saúl, lo escuchamos. Un día, amable audiencia, y un abrazo cordial. El día 29 de febrero se llevó a cabo en definitiva la final de la Recopa Suramericana entre los equipos Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, y Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de la Copa Suramericana del año 2023. En el partido de ida jugado la semana anterior, Liga Deportiva Universitaria de Quito había puesto en ventaja por 1-0 con gol del paraguayo Alexander Arce en las postrimerías de ese primer partido. Y en el partido de vuelta en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, surgió la figura de un volante externo colombiano de nombre John Arias. John Arias, de la mano de su juego y con los 2 goles convertidos en los 90 minutos, llevó a Fluminense no solo a remontar el marcador en contra en Quito, sino que le sirvió además para coronarse campeón de la Recopa Suramericana por ventaja global de 2-1. Un partido donde el Fluminense sufrió más de la cuenta con Liga Deportiva Universitaria de Quito y fue vuelto a ser expulsado el jugador John Kennedy, de la misma manera como fue expulsado después de celebrar un gol en la final de la Copa Libertadores del año pasado ante Boca Juniors. Un delantero muy importante, muy incisivo, muy capaz, pero muy intemperante en su comportamiento disciplinario. De todas maneras, el Fluminense de Fernando Muñiz está pasando un momento muy dulce en cuanto a las competiciones internacionales en Sudamérica, y lamentablemente lo único que le faltó fue coronar en el Mundial de Clubes, porque el poder de juego del Manchester City no se los permitió de ninguna manera. Fluminense volverá a defender la Copa Libertadores de América, que la ganó el año pasado, y Liga Deportiva, en calidad de campeón de la Copa Suramericana, podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, siendo el 5º representante ecuatoriano en liza, a pesar de que hay representantes ecuatorianos jugando todavía la fase preliminar. Uno de ellos el Aucas de Quito, que ya fue eliminado, y otro que al cierre de esta emisión se está decidiendo su suerte. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arán. Gracias, Saúl Ignacio. Y seguimos con Colombia. Muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia, les tenemos este ligero y apretado resumen de la semana. Por ejemplo, Ejército de Liberación Nacional ha liberado todos los retenidos que tenían, nos hizo saber.
Se redujo la criminalidad. Petro en Anato 2024, llamado embajador en Israel. Flor de Nírida en la COP16. Nos están matando. Ay, dúdenlo, papá, dúdenlo. Y así siguen aplaudiendo a los que no deben de aplaudir. Miles de cuerpos en fosas comunes en Colombia. Es un resumen muy apretado, pero muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. Buenos días, W Radio. La delegación del gobierno en los diálogos de paz con el ELN anunció que esa guerrilla ya liberó a los 26 secuestrados que estaban en su poder y cuyos nombres fueron entregados, en diciembre del año pasado, a ese grupo armado para su liberación. A través de una declaración en su cuenta oficial, indicó que, por medio del mecanismo de verificación, se le entregó a la delegación de esa guerrilla un listado para que se avanzara en su liberación, como finalmente ocurrió. Iván Cepeda Castro, senador, valoro el informe presentado hoy por ONU Human Rights sobre la situación de los derechos humanos en el país y su recomendación de instalar un diálogo permanente con las organizaciones sociales de los territorios. En las mesas de diálogo debemos acelerar los ritmos para lograr pronto la paz. Presidencia Colombia. El presidente Gustavo Petro dio a conocer una reducción en los indicadores de criminalidad en el país, y enfatizó que esta tendencia se debe sostener, para que la campaña de Colombia, el país de la belleza, siga dando buen fruto en materia de turismo. No podemos llegar a 10 millones de turistas como nos proponemos, si no disminuye la conflictividad violenta armada y la inseguridad, dijo el jefe de Estado. Presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro asistió a la instalación de la 43ª vitrina turística de Anato 2024. Allí el mandatario habló sobre la importancia de que Colombia avance en la transición energética y vivir no de la extracción fósil. Por otra parte, expresó que es fundamental reemplazar las divisas petroleras y carboneras por divisas del turismo. El Espectador. Cancillería llama a embajador de Israel. Cree que se inmiscuyó en asuntos internos. La Cancillería colombiana, a través de un comunicado, informó que convocó al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, a raíz de recientes declaraciones en su cuenta de X. Según la institución, el embajador Dagan se ha expresado en términos sarcásticos y refiriéndose a asuntos internos de Colombia, a altos funcionarios del Estado colombiano. Partido Comunista Colombiano. Flor de Nírida representará la cumbre de la COP16 sobre biodiversidad. Con la imagen y con el lema, Paz con la naturaleza, Colombia hace llamado a mejorar nuestra relación con el medio ambiente y a repensar el actual modelo económico que sobreexplota y contamina la vida en el planeta, afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. La flor endémica del Guainía, Inírida, que nunca muere y sus pétalos jamás se deshacen, es el logo oficial de la COP16 de la Biodiversidad Cali 2024. Revista Raya. Nos están matando y el fiscal Barbosa no hizo nada. Los pueblos indígenas de Colombia exigen el cambio de fiscal ya. La experiencia de las personas indígenas, ante el desempeño de la Fiscalía General de la Nación, ha sido negativa e impregnada de sensaciones de impunidad y corrupción, y esto se corrobora en el informe final 2023, presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONIC, el cual se señala que, desde la firma del capítulo étnico de los acuerdos de paz, hasta el 5 de diciembre, hemos tenido más de 609.459 víctimas indígenas del conflicto armado. El 70% de estas violencias son colectivas e involucran a familias y comunidades enteras, víctimas de confinamiento y desplazamiento forzados, revictimización por falta de atención humanitaria o xenofobia. Cuarto de hora. YEP y UPBD hallaron más de 1000 cuerpos dispuestos en fosas comunes de manera irregular en el cementerio de Cúcuta. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas han llevado a cabo una intervención sin precedentes en el cementerio central de Cúcuta, como parte de un plan regional para la búsqueda de personas desaparecidas en la capital de Norte de Santander. La operación reveló una evidencia alarmante. Cerca de 1.800 cuerpos dispuestos de manera irregular en fosas comunes y monumentos en el cementerio, de los cuales, al menos 211, podrían ser víctimas de desaparición forzada. Fin de la noticia. Gracias. Bueno, ahí teníamos el ligero resumen de la semana, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Y para finalizar, los dejamos con estas imágenes. Reciba el nombre del Colegio Nacional de Periodistas que se dieron el día de la celebración al periodista.
en el cual agradecemos una vez más al Colegio Nacional de Periodistas, a la segunda vicepresidencia del Senado de la República de Colombia y a APECOL por la invitación que le hicieron a su noticiero Radio Clarín de Colombia y con ellos a su servidor J. Manuel Arango C. Por ellos fuimos invitados allí también a departir, a degustar, a participarnos de la camaradería, de las bebidas, de las comidas, bueno, de los regalos, de las sorpresas, de los compromisos, bueno, sobre todo el afecto. Muy bueno, agradecemos. La más cálida bienvenida. Qué grato y esperanzador es tener ahora y aquí. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.